6 escalofriantes relatos de terror descubiertos en madrugada, sucesos malditos y SINISTROS. La luna brillaba con intensidad, empañada solo por las nubes grises que acechaban el horizonte, haciendo de aquella noche la más oscura que Julián había presenciado. En la azotea del viejo edificio donde crecieron, el calor impregnaba el aire, pero la risa de sus amigos llenaba el ambiente. Entre ellos estaba Ana, con su eterna preocupación por su hijo, Carlos, que hacía alarde de una valentía que no sentía, y Sofía, que sonreía, aunque sus ojos traicionaban su incredulidad. Pero todo cambió cuando la figura encorvada de doña Rosa apareció en la penumbra, trayendo consigo un aire de misterio que heló la risa en sus labios. La anciana sentó a todos en semicírculo y comenzó a hablar con una voz temblorosa. Hoy les contaré historias, rumores que sobre este barrio flotan como sombras. Julián se retorcía en su lugar, burlándose internamente de las supersticiones que rodeaban a doña Rosa, pero a medida que las palabras salían de sus labios, empezó a sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Su primera historia fue sobre la madre que, tras perder a su hijo en el hospital abandonado, no encontró más que ecos de su llanto. La noche que él desapareció, ella vio una figura de pie en la ventana, un niño que se desvaneció justo cuando buscaba ayuda. Julián se encogió. Pero eso no era nada comparado con el relato del vecino que, bajo la apariencia de un hombre común, acechaba a las mujeres del barrio, incluso a las que conocía desde hacía años. El aire se hizo denso, los murmullos de sus amigos se apagaron cuando la ventana del apartamento se sacudió violentamente. Un grito lejano hizo eco en la noche, un grito desgarrador que erizó la piel de todos. Julián intentó reírse, pero el miedo lo atacó como una sombra. Es solo una broma, murmuró, pero su voz sonaba distante, incluso para él. Cuando doña Rosa empezó su tercer relato, la atmósfera se tornó pesada, la historia de una chica que, tras seguir una luz en la noche, nunca volvió a ser vista. Todos miraban a su alrededor, como si los recuerdos pudieran materializarse en los rostros de sus amigos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche avanzaba y el aire comenzaba a cargarse de murmullos sórdidos, ecos de historias sin resolver que se agitaban en las sombras de la colonia. Julián, ahora aterrado, sintió como la paranoia comenzaba a apoderarse de él. Miró hacia las sombras de la calle, creyendo ver formas moverse. Cada relato desenterraba antiguos miedos, hasta que, en un instante, sus amistades se quedaron en silencio. En la esquina, un extraño los observaba, su mirada fría y penetrante brillaba en la oscuridad. Julián sintió que su corazón se derrumbaba, cuestionándose si toda la noche había sido un juego o si los secretos de la colonia estaban a punto de atraparlos. Una risa ahogada brotó de Carlos, pero fue sustituida rápidamente por un grito desgarrador. La voz de doña Rosa resonaba en sus cabezas mientras intentaban regresar a casa. Algunos secretos nunca deberían ser desenterrados. La primera luz del amanecer se asomaba, pero Julián ya sabía que el verdadero terror apenas estaba comenzando. ¿Qué más les depararía esa noche oscura y tenebrosa? La madrugada había llegado con un silencio inquietante, como si el mundo contuviera la respiración. Julián y sus amigos habían vuelto a la azotea, mas la risa se había desvanecido, sustituida por miradas nerviosas y susurros. La figura del extraño seguía flotando en su mente como una nube negra, una presencia opresiva que les hizo sentir vulnerables y desprotegidos. ¿Qué tal si mejor nos vamos?, propuso Sofía, su voz temblaba. Julián asintió, sintiendo el sudor frío en su frente. Pero la curiosidad lo mantenía atrapado en el lugar, como las historias de doña Rosa. Las sombras parecían alargarse ante ellos, y el sonido lejano de un tambor comenzó a retumbar en su pecho. Carlos, tratando de romper el silencio, comenzó a contar chismes sobre un nuevo vecino en el edificio de enfrente. Dicen que tiene una colección de cosas raras. Y que a veces se pueden oír gritos dentro de su casa.
Julián no se atrevió a mirar hacia la ventana del edificio. La idea de que alguien estuviera sufriendo tan cerca lo llenaba de desasosiego. Una ráfaga de viento helado atravesó la azotea, haciendo que los cuatro se encogieran. La noche aún era joven, y a medida que el reloj marcaba la 1, las historias de terror de Doña Rosa reverberaban en sus cabezas. Julián pensó en la chica que había desaparecido, y si el extraño de la esquina tenía algo que ver. Cuando decidieron regresar, la escalinata que llevaban al piso inferior se sentía eterna. Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad, y Julián no podía sacudirse la sensación de que un par de ojos lo seguían. «¿Estás seguro de que quieres volver?», murmuró Ana, su voz apenas era un susurro. Julián solo pudo responder con un gesto de asentimiento, sintiendo que cualquier palabra podría romper la frágil tensión que los envolvía. Al llegar al primer piso, a punto de abrir la puerta del edificio, un grito fulminante llenó el aire. Todos se congelaron en su lugar. «¿Qué fue eso?», preguntó Carlos, su rostro palideciendo. Sin saberlo, cada uno había pensado lo mismo. Ese grito resonó en la noche como un llamado a lo desconocido. Se giraron para mirar a través del ventanal. En la distancia, vieron una figura en la esquina que antes les había vigilado. Tan inmóvil como una estatua. La luna brillaba con intensidad, iluminando la cara del extraño, y, en un instante, Julián sintió que su aliento se cortaba. «Es él», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Todos se miraron, esperando una señal del otro, sin saber si debían escapar o quedarse allí, observando lo que el destino deparaba. El extraño levantó la mano, y con un gesto lento y preciso, les mostró lo que parecía ser un objeto brillante. Una risa, casi infantil, surgió de su boca, entrecortada por un aire frío que congeló sus corazones. La angustia creció en cada uno de ellos, un presentimiento oscuro se instaló en sus mentes. «Es hora de que conozcan la verdad», susurró Julián, más para sí mismo que para los demás, cuando de repente todo se obscureció. La luz de la luna fue devorada por nubes densas y la atmósfera se transformó, llevándolos hacia el abismo de lo desconocido. Algo en el aire cambió, y el eco de aquellas historias de terror pareció cobrar vida en la oscuridad. Conforme los muros del edificio crujían alrededor de ellos, Julián sintió una opresión en su pecho. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Carlos, su voz apenas un hilo. Pero antes de que nadie pudiera responder, un estruendo resonó desde el interior del edificio, seguido de un grito aterrador que hizo eco en la noche. Ellos no estaban solos, la puerta trasera se cerró de un golpe. Un sudor frío descendió por su frente, y en el silencio helado, Julián supo que, sin importar lo que hicieran, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Y mientras las sombras se acercaban, por un instante se preguntó, ¿quién o qué había estado encerrado allí con ellos? El aire se volvió más denso, un peso insoportable que parecía comprimirse sobre sus cuerpos. La risa del extraño resonaba en sus mentes, un eco burlón que se infiltraba entre sus pensamientos, sembrando la semilla del miedo. «Debemos organizarnos», dijo Ana, temblando. Como podían organizarse cuando el terror se respiraba en cada rincón, Julián buscó con la mirada un camino hacia la salida, deseando que la puerta de entrada aún estuviera abierta. Pero lo que quedó ante ellos fue una entrada oscura que parecía tragarse la luz. Desde lo profundo de las sombras, oyeron un susurro distorsionado que retumbaba como un eco de lo que alguna vez fue un grito. «Viene, viene», parecía gemir la voz, como si se burlara de su propia desesperación. Eso no suena bien», murmuró Carlos, su rostro era una mezcla de incredulidad y terror. Julián conocía esa voz, era sobrecogedora. Estaba cargada de dolor, un lamento que surgía de la nada y se hacía eco en sus cabezas. Con cada segundo que pasaba, la confusión crecía, una amalgama de miedo y la necesidad de sobrevivir. «Sigamos hacia abajo», sugirió Julián con un tono más firme de lo que se sentía, empujando a los demás a seguirlo. Descendieron las escaleras con cautela, cada escalón crujía, resonando como un funesto símbolo de advertencia. El ambiente se tornaba cada vez más opresivo, los ojos de Julián se adaptaban lentamente al escaso resplandor del parpadeante foco del pasillo. Al llegar al sótano, el frío golpeó sus rostros como si hubiera salido de un congelador. Un hedor rancio los envolvió y se apoderó de los sentidos.
En la penumbra, las formas extrañas parecían respirar, respirar y esperar. En el rincón, vieron algo que parecía un viejo baúl de madera, cubierto de polvo. Julián se acercó más, atraído por lo que había dentro. La curiosidad a veces era más fuerte que el miedo, pensó. ¿Qué hay ahí?, preguntó Sofía, abrazándose a sí misma. Lo voy a abrir, respondió él, casi por inercia. La mano de Julián temblaba mientras se frotaba los dedos por esa superficie rugosa. Al abrirlo, el chirrido del pestillo resonó en el aire, llenando el espacio con una sensación de anticipación escalofriante. Lo que encontró en el interior lo dejó sin aliento, un montón de objetos variados, cada uno más inquietante que el anterior. Unas muñecas desfiguradas, un espejo agrietado, un cuaderno con escritos que parecían extraños encantamientos. Y en la parte de arriba, algo plateado brillaba intensamente. Era un medallón, con un símbolo que nunca había visto antes. Eso no se ve bien, dijo Carlos, retrocediendo un paso, temeroso. La luz denotaba que el medallón no pertenecía a este mundo, como si hubiera estado esperando ser desenterrado. En ese instante, un rayo de luz atravesó la pequeña ventana, revelando una forma más allá del umbral, justo detrás de ellos. «Miren». Sofía gritó, señalando hacia la sombra que se acercaba lentamente. Julián giró la cabeza, el corazón le latía desbocado, y un par de ojos, brillantes como las estrellas, lo miraban fijamente. No era el extraño, era algo aún más terrorífico. Su boca se abrió para dejar escapar un susurro cargado de dolor. Él vendrá por ti. La figura avanzó, y en ese instante, Julián supo que la verdadera pesadilla estaba apenas comenzando. Sin poder moverse, todos se quedaron paralizados, sintiendo como el terror se apoderaba de sus cuerpos. Nunca había sentido algo así, parecía que el tiempo se había detenido, y entonces, la oscuridad se abalanzó sobre ellos. La última palabra, un grito ahogado, se perdió entre el eco del miedo. Julián se preguntaba si saldrían vivos de aquello, pero lo que no sabía era que alguien, o algo, ya había tomado su decisión. El frío del sótano los envolvió como un sudario. Julián sentía que su corazón golpeaba con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. La sombra se acercaba más, y aquellos ojos brillantes en la oscuridad parecían devorarlo todo a su alrededor. «¡Corran!», gritó Ana, rompiendo el hechizo del pánico que los mantenía inmóviles. Sin pensarlo, todos dieron la vuelta y corrieron por el pasillo, con el eco de sus pasos resonando como un llamado a la muerte. El aire se volvió más pesado en cada paso, como si algo, o alguien, tratara de arrastrarlos hacia atrás. «Estamos atrapados. No hay salida», gritó Carlos, mientras chocaban contra las paredes, buscando una puerta, un rincón donde esconderse. «Sofía». Julián la llamó, pero no la pudo ver. «¿Dónde estás?». Su voz resonaba en el vacío, al igual que el eco de sus gritos, creando una sinfonía de desesperación. El frío amenazaba con consumirlo todo, la risa burlona del extraño aún sonaba en su mente, junto con aquel susurro aterrador: «Él vendrá por ti». De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Julián se detuvo en seco, el estómago se le revolvió al reconocer que pertenecía a Sofía. Giró en dirección al sonido, el terror lo invadía. «Sofía, ven aquí». Pero la respuesta fue un silencio aterrador. A la distancia, vio una luz parpadeante. Era el mismo foco que antes se hacía eco de su paso, pero ahora proyectaba sombras que danzaban en la pared, como si estuvieran celebrando la llegada de algo maligno. Sin dudarlo, se lanzó hacia esa luz, deseando que allí encontraría a su amiga. Cuando Julián se acercó, el lugar se sintió aún más frío. La luz del foco se debilitaba, las sombras se ceñían cada vez más, mirando ansiosamente desde las esquinas. Fue entonces que vio las figuras en el sótano, retorcidas y deformes, observando con ojos vacíos. Uno de ellos levantó un brazo huesudo, señalando a Julián. Un sudor frío le recorrió la espalda, una voz suave pero rasposa llenó el aire. «Te están buscando», resonó, como un eco lejano. Julián retrocedió, sin saber si se refería a lo que había en el exterior o lo que se encontraba en el interior del sótano. No había tiempo para pensar. «Sofía», gritó de nuevo, pero el único eco fue el de su propio miedo. Decidió que no podía esperar,
que debía encontrarla. Mientras se movía, el suelo crujía bajo sus pies, amenazando con colapsar. Las sombras parecían moverse con él, acurrucándose y desvaneciéndose en la esquina del ojo. Él siempre había creído que el miedo era solo un juego de la mente. Pero ahora, sentía que la realidad superaba cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Estaba a punto de dar otro paso cuando el medallón caído en el baúl brilló de nuevo, ardiente, proyectando una inusual luz plateada que iluminó un rincón oscuro. Julián miró con atención. Allí, recostada en la pared fría, estaba la figura de Sofía, inmóvil, mirando al vacío. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Sofía», gritó, corriendo hacia ella. Pero al acercarse, se dio cuenta de que ella estaba cubierta por una sombra que no era simplemente la oscuridad del cuarto. Era algo más, pulsaba y se retorcía, buscando llevársela. El medallón brillaba intensamente en su mano, como si tuviese su propia voluntad. «¿Qué quieres de nosotros?», murmuró Julián, sintiendo su voz temblar. Finalmente, la sombra se movió, y Julián vio su rostro, una cara pálida que se retorcía, marcada por un dolor eterno. «Él vendrá por todos ustedes», y una risa, esa misma risa que había resonado en sus mentes antes, estalló en el aire. El frío se volvió insoportable. «Hay que salir de aquí», gritó Julián, abrumado por el terror. Pero cuando se dio la vuelta, aquella única puerta del sótano se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. «Estamos atrapados», le gritaron sus amigos. El terror lo embargó, pero en su mente un pensamiento: ¿y si el medallón era la clave? Sin embargo, un viento oscuro comenzó a acumularse a su alrededor, alimentando el caos, mientras la sombra se cernía sobre ellos. Julián entendió que la verdadera oscuridad no solo era la que rodeaba el sótano, sino lo que permanecía oculto en cada uno de sus corazones. «Debemos enfrentarlo», dijo en voz alta, solo para convencer a sí mismo, y entonces, la sombra dio un paso adelante, una risa diabólica resonó en el aire, y el eco comenzó a retumbar en sus mentes, acompañado de un grito desgarrador que alcanzó el alma. «¿La noche apenas empieza? ¿Qué secretas decisiones tomarás antes del amanecer?». Sus cuerpos temblaron muertos de miedo. Por un instante, todo se oscureció, y Julián sintió que ya no había vuelta atrás. El silencio, denso como la niebla, envolvió a Julián y sus amigos. La sombra los observaba, su forma cambiante parecía reflejar sus peores miedos. «¿Qué hacemos?», susurró Ana, mientras sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Julián, que ahora sentía el peso de la responsabilidad aplastante. Mientras el sudor le perlaba la frente, Julián levantó el medallón, como si fuera a conjurar alguna fuerza. «Esto debe hacer algo», gritó, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Sin embargo, la luz del medallón apenas iluminaba lo inmediato, mientras las sombras se aferraban a las paredes, acercándose con un hambre palpable. Carlos, con los ojos desorbitados, retrocedió. «Esa cosa no es natural. No podemos quedarnos aquí. Debemos movernos». Y sin un plan, giraron, buscando un camino de escape. El aire pesado parecía burlarse de ellos, llenando el sótano de un murmullo siniestro que les helaba la sangre. Cada paso resonaba, un eco macabro que anunciaba su inminente destino. La luz temblorosa del medallón apenas podía contener a las sombras, y de repente, el grito de Sofía resonó nuevamente, profundo y desgarrador, como un lamento lejano. Julián sintió que le atravesaba el estómago. «Sofía, por favor. Responde», gritó. Pero el silencio fue su única respuesta. La desesperación se apoderó de ellos. «Aguanta, Sofía. Estaremos contigo», rogó Ana, pero su voz se ahogó en el miedo. Las sombras tomaron vida, sus formas deformes parecían alargarse y penetrar en sus mentes. «No hay salida, no hay opción», susurraron, un coro demoníaco en el que resonaban sus propios temores. «Debemos encontrar una puerta, algo», insistió Julián, el medallón brillando tenuemente, ofreciendo solo un atisbo de esperanza. Pero lo que encontraron fue más oscuro, una puerta que antes estaba cerrada se desvaneció por completo. «Esto no tiene sentido». Julián se exasperó. «¿Y si solo nos ocultamos?».
Tal vez pase, sugirió Carlos, la idea resonando en su mente, aunque él mismo dudaba de su viabilidad. Se buscaban en medio de la desesperación, pero el miedo les hizo dividirse sin querer. Ana y Carlos se movieron hacia la izquierda, mientras Julián se dirigió a la derecha, donde la luz del medallón parecía más intensa. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más pesada. La sombra que lo había abrazado antes parecía retorcerse a su alrededor, acercándose a él. Susurros de dolor y desesperación se colaban en su mente. Venganza. Por cada lágrima derramada, y la risa oscura retumbaba, cada vez más clara, como si las paredes del sótano la amplificaran. El pánico comenzó a apoderarse de Julián. ¿Qué puede querer de nosotros?, se preguntó en voz alta, mientras el frío lo invadía. En su pecho, el latido de su corazón era un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. Cada vez que la sombra se acercaba, podía ver la angustia representada en su rostro, un reflejo distorsionado del mismo terror en los demás. Su mente intentaba encontrar respuestas, pero todo lo que encontró fue un abismo. Finalmente, alcanzó una pared donde la luz del medallón brillaba con fuerza. Allí, en el más oscuro rincón, una figura se manifestaba, un espectro con ojos que ardían como brasas. Has llegado lejos, Julián, pero la oscuridad no perdona. Julián, paralizado por la terrorífica revelación, sintió que su aliento se detenía. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó, su voz temblando con cada palabra. Preciosas almas que han jugado, con lo prohibido, murmuró la figura, extendiendo una mano pálida hacia él. Pero tú puedes elegir, enfrentar tu destino o unirte a ellos en la noche eterna. Tiempos de decisión se aproximaban, una encrucijada aterradora. A su alrededor, las risas continuaban resonando en un eco escalofriante, retumbando por el sótano, dejando preguntas en el aire, preguntas que tal vez no deberían haber sido formuladas. No hay regreso, a menos que ofrezcas algo, concluyó la sombra, con una voz que helaba la sangre. Julián se sintió arrastrado hacia el abismo y comprendió que lo peor estaba por venir. Una risa profunda resonó en el aire. El juego acaba de comenzar. Julián sintió que el aire se tornaba aún más denso, como si la sombra absorbiera toda la luz, dejando un vacío amenazante. Sus ojos, ahora acostumbrados a la penumbra, se llenaron de terror al contemplar el rostro del espectro. Aquellos ojos ardían con una necesidad insaciable, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor en su mente. No hay vuelta atrás. Debes decidir, insistió la figura, su tono melódico pero escalofriante vibraba en sus oídos, resonando con ecos de sus peores miedos. Julián tragó saliva, sintiéndose atrapado entre el destino de sus amigos y la promesa de la sombra, que parecía conocer cada secreto oculto y cada susurro de desesperación. «¿Y si reducimos el precio?», susurró apenas una voz detrás de él. Era Ana, que había encontrado el valor para acercarse. «Si alguien debe sacrificarse, que sea yo», añadió, su mirada desafiante a la sombra, aunque su cuerpo temblaba de miedo. «No seas tonta», la interrumpió Julián, desesperado. «No podemos entregar a nadie». La sombra se rió, un nudo de risa que helaba los huesos. «Oh, el amor fraternal, tan bonito y tan fácil de aplastar. Pero la decisión no es de ella, lo sabes bien». Mientras las palabras de la sombra retumbaban dentro de ellos, Carlos apareció detrás de Ana, sus ojos llenos de terror. «Si uno debe irse, que sea el más débil», murmuró, su voz quebrada. «Así podemos salvar a los demás». «No. No puede terminar así», gritó Julián, sintiendo la traición amarga de esas palabras. Pero en el fondo, algo comenzó a deslizarse en su mente, el oro del egoísmo brillaba, calentando su conciencia. Las sombras empezaron a tomar formas humanas en las esquinas del sótano, arremolinándose, acercándose. Sin darse cuenta, Julián llevó su mano al medallón, buscando respuestas. «Debemos estar juntos. En unidad está nuestra fuerza, en la luz». «La luz no tiene poder aquí», gritaron las sombras, un coro siniestro que sacudió el sótano. Pero, de repente, la esfera de luz del medallón vibró, como si respondiera a su llamado. «Sofía, te liberaremos», exclamó Julián, decidido a encontrarla. Sin embargo, una risa cruel se alzó sobre el caos.
Para ella, no hay salvación, afirmó la sombra. La has olvidado, pero ella está aquí, en la oscuridad, y tú solo puedes elegir. ¿Puedes aceptar la verdad sobre tu grupo? Los recuerdos de discusión y decepción empezaron a surgir, fragmentos de risa y conversación se oscurecieron por la tensión. Ana, Carlos y Julián se miraban, un miedo palpable en el aire. Siempre estuviste envidiándola, murmuró aquella voz seductora que provenía de la sombra, hiriendo a Julián más que cualquier golpe físico. Cállate. Gritó Julián, su mente empezando a perder la batalla. Con el corazón a 1000 por hora, sintió que las sombras danzaban a su alrededor, incapaces de resistir su atracción. La figura del espectro se acercaba, con su ojo en él. Todo tiene un precio, ¿te atreverás a pagarlo? ¿Qué debo dar? Preguntó, sintiendo que se desvanecía en la desesperación. La sombra sonrió, una sonrisa que podría helar la sangre de cualquier ser humano. Simplemente tu alma, o las de tus amigos. Tienes un tiempo limitado para decidir. Cada suspiro que tomes te llevará más cerca de la oscuridad. El reloj comenzaba a sonar cada segundo, como una cuenta atrás siniestra y cruel. Julián sintió como el sudor le empapaba la frente y su corazón latía como un tambor de guerra. No podía dejar que la sombra ganara, pero tampoco podía permitir que sus amigos fueran sacrificados. ¿Cómo podía resolver este embrollo? Con la voz entrecortada, levantó el medallón una vez más, sintiendo el poder que emanaba. No. Contigo no voy. Salvaré a todos. En ese instante, un destello de luz iluminó el sótano, pero no fue suficiente para disipar la oscuridad. Las risas eufóricas de la sombra resonaron, mientras un frío helado atravesaba la habitación. ¿Salvar? ¿O condenar? Las decisiones se acumulan, y el tiempo se agota, advirtió el espectro, mientras las sombras comenzaban a cerrar. El cerco a su alrededor, cada vez más cerca, cada vez más reales, Julián sabía que el verdadero horror apenas comenzaba y que la próxima elección podría desatar todo el caos, o la redención. ¿Qué harás, Julián? Concluyó la sombra, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía más. ¿Cogió el medallón por último recurso, o daría la espalda a sus amigos? La respuesta estaba a punto de revelarse, lo que no sabían era que el siguiente paso los llevaría a un abismo más allá de cualquier expectativa. La luz del medallón comenzó a esparcirse por el sótano, pero la oscuridad no retrocedía. Julián la sintió como una presa, atrapada entre la desesperación y la luz vacilante que parecía prometer salvación. Las sombras se retorcían, formando caras distorsionadas que reflejaban su propio miedo. Cada momento de indecisión lo empujaba más cerca del abismo que la sombra había creado. Decide ya. Bramó la figura oscura, su voz resonando en los muros como un eco de pesadilla. Tu tiempo se está acabando, Julián. ¿Cuántas almas estás dispuesto a sacrificar para salvarte? Ana dio un paso adelante, su mirada ahora delgada y decidida. No lo hagas, Julián. No les des lo que quieren. Somos más fuertes juntos. Pero en su voz había una temblorosa vulnerabilidad que no pasó desapercibida. Su propia lucha interna le hacía querer escapar de aquel lugar tan clamorosamente aterrador. Silencio. Gritó Carlos, sacudiendo la cabeza con frenesí. Ella es la razón de nuestros problemas. Siempre ha estado ahí, queriendo ser la número 1. Sacrifiquémosla y terminemos con esto. No soy la única culpable. Replicó Ana, con las lágrimas anegando sus ojos, sintiendo como la traición se entrelazaba con el miedo. La sombra avivaba sus rencores, mientras ellos discutían, Julián se concentró en el medallón. La luz pulsaba, instintiva, y conforme más tiempo pasaba, la sombra se acercaba más a su cuerpo, casi seduciéndolo con promesas de poder y absolución. Julián, ven a mí. Solo un pequeño sacrificio y te daré lo que deseas. Tanta culpa que llevas solo debo reclamarla. Sintiendo un sudor helado recorrer su espalda, Julián apretó los dientes y, con un grito de rabia, se dirigió a la sombra, no te tengo miedo. No puedo entregarte nada, ni a mí, ni a ellos. La luz del medallón explotó en un resplandor brillante, pero no iluminó el sótano, en cambio, provocó una ola de odio.
Las sombras chillaron, retorciéndose como serpientes. ¿Cree que puede desafiarme? La oscuridad siempre consume a la luz. Rugió la sombra, y en un parpadeo, las voces de sus amigos se eclipsaron. Julián se dio cuenta de que los había perdido de vista, devorados por la penumbra. Carlos. Ana, gritó, pero solo había silencio. El escalofrío de la soledad se mezcló con la risa burlona de la figura que lo observaba. Julián sintió que el suelo temblaba, la realidad se agitaba. Su corazón se aceleró, sabía que debía hacer algo, pero que podría. Las paredes del sótano parecían cerrarse, el frío se hacía más intenso, y el aire se tornaba viciado. De repente, su mente se llenó de una visión, Sofía, su mejor amiga. La recordó sonriendo, su risa llenaba cada rincón oscuro de su corazón. Pero esa imagen se distorsionó, fundiéndose con la sombra emergente. «Es tu culpa que esté aquí», susurró su mente como un eco sibilante. «Si no hubieras estado tan obsesionado con ser el héroe, no la habrías perdido». «Basta», gritó. La sutileza angustiante de su culpa lo aplastaba. Julián no podía dejar que la sombra se alimentara de sus falencias. Con renovada energía, levantó el medallón y buscó la fuerza interior que aún le quedaba. «Luz que surge de mi miedo, escapa de las sombras». La esfera resplandeció intensamente mientras el terror de la decisión se retorcía en su interior. Pero el espectro resultaba más poderoso, más astuto. Cuando la luz comenzó a deslizarse por el sótano, se dio cuenta de que ofrecía la salida. Sin embargo, podía sentir a sus amigos atrapados en la telaraña del suelo, siendo absorbidos poco a poco por la oscuridad. «¿Qué harás, Julián?», susurró la sombra. «¿Te atreverás a arriesgarlo todo para intentar salvarlos? ¿O dejarás que uno de ellos lo pague en su lugar?». La tensión cortaba el aire como un cuchillo, y el reloj seguía sonando cada segundo. La desesperación se hacían más palpables, mientras los murmullos del entorno parecían intensificarse. Julián sabía que su tiempo se acababa. Con cada latido, cada murmullo de angustia, la elección se tornaba más crítica. «Que la luz». «Sí, mi guía», aulló, mientras las sombras se aferraban a sus piernas como tentáculos gruesos. Podría salvar a todos antes de que la oscuridad consumiera su corazón, o tendría que decidir a quién entregar. Cuando el brillo del medallón alcanzó su punto máximo, el mundo se desvaneció nuevamente y el sótano se transformó, revelando un camino. ¿Realmente esto los salvará o solo los conducirá a un destino más oscuro?, pensó Julián, justo cuando una nueva sombra emergió en el pasillo, una sombra que parecía conocer todos sus secretos, y entonces, la elección empezó de nuevo. Las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, envolviendo el pasillo como un abrazo helado. Julián sintió el aire cargado de un aliento gélido, que le arrancaba el calor de su cuerpo. La luz del medallón iluminaba tenuemente el camino, pero la oscuridad parecía burlarse de ella, buscando desgastarla. Cuando se atrevió a dar el primer paso, el suelo crujió bajo sus pies, resonando en un eco siniestro. Se sintió como un intruso en su propia mente, perseguido por ecos de recuerdos que no debía haber revivido. Su propia culpa lo seguía como una sombra perdida, cada tropiezo se sentía como un recordatorio de su fracaso. «Una elección, Julián», vocalizó aquella sombra que había emergido, con una voz que retumbaba en su interior. «El camino que elijas definirá no solo tu destino, sino el de tus amigos». El medallón titilaba en sus manos, pero la decisión lo oprimía. La visión de Ana y Carlos atrapados, luchando en una batalla que parecía eternizarse, lo desgarraba por dentro. «¿Cuánto tiempo les queda?», se preguntó, sintiendo que era un títere de las decisiones ajenas. Mientras avanzaba, la nueva sombra se definió más, tomando la forma de alguien que conocía. «Sofía», susurró él, temiendo lo que eso pudiera significar. La apariencia de su amiga desapareció en el aire oscuro, dejando solo una ristra de risas burlonas. «No puedes salvar a nadie mientras no te salves a ti mismo», resonó su voz, desintegrándose en el eco de su culpa. El corazón de Julián palpitaba con fuerza. La culpa se había convertido en un monstruo que esperaba a que se descuidara para devorarlo. «No», gritó, pero sus palabras se perdieron en la penumbra. Las sombras susurraban, burlándose de él, alimentándose de su angustia.
Cada paso continuaba llevándolo hacia lo desconocido, llevándolo más profundo en el laberinto. Al voltear una esquina, se encontró ante un viejo espejo, cubierto de polvo y telarañas. Era un reflejo distorsionado de su propio rostro, que mostraba miedo y desesperación. Ana Carlos murmuró, mirando a sus amigos atrapados en su mente más que en la realidad. La sombra detrás de él se acercó, deslizándose como agua negra, disolviéndose en su ser. Dame lo que quiero, y tal vez puedas volver a verlos, ofreció seductoramente. Julián podía sentir el tirón en su alma, como si la sombra estuviera buscando algo que ya le pertenecía. No puedes tener lo que ya no es tuyo, contestó Julián con más convicción de la que sentía. La luz del medallón brilló más intensamente, lo que hizo que las sombras se quejaran, retrocediendo momentáneamente. Pero el eco de su incertidumbre resonaba con más fuerza. ¿Cómo podría enfrentar su oscuridad sin sacrificar algo precioso? Tu valor se desvanecerá, Julián, dijo la sombra antigua, ahora más cercana, casi a su lado. ¿Qué harás cuando no quede otra opción? Cada pregunta retumbaba en su mente, generando un abismo que amenazaba con abrirse bajo sus pies. Quería gritar, quería salir corriendo, pero las cadenas de su propia culpa lo mantenían en su lugar, como un prisionero en su propia historia. Finalmente, una vislumbre de esperanza se encendió. Si el medallón contenía la luz para guiarlo, quizás había una manera de luchar. Sus amigos no estaban solo en su mente, estaban también en su corazón. Con todo lo que le quedaba, levantó el medallón hacia la sombra perdida. Si existe una chispa de luz, voy a buscarla y no me iré sin ellos. En el instante en que pronunció esas palabras, sintió un temblor en el suelo. Las paredes comenzaron a girar, el sótano a desmoronarse. Un viento helado le empujó hacia atrás, y entonces, el medallón estalló en 1000 colores. Julián cerró los ojos. ¿Dónde estoy?, se preguntó, mientras la oscuridad empujaba y tiraba de él. Y en ese instante, el tiempo se detuvo, dejándolo en un precipicio entre la luz y la sombra. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba en el mismo sótano, pero las sombras no estaban. En su lugar, una figura conocida se acercaba. Julián, dijo Ana, con voz temblorosa. Pero tras ella, más sombras comenzaban a formarse, más oscuras y aterradoras que las anteriores. El ciclo del terror parecía haberse reiniciado, pero esta vez, los secretos que una vez creyó haber perdido volvían. Sería un viaje hacia el abismo nuevamente, pero ya nada sería igual. La pregunta se deslizó en su mente, ¿podría enfrentar el horror si, al final, se liberaba de sí mismo? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como serpientes acechantes, pero Ana no se detuvo a contemplar la oscuridad. Con un movimiento rápido, se acercó a Julián, su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Julián, tenemos que salir de aquí. Ahora, exclamó, su voz apenas un susurro, como si temiera que algún ser maligno pudiera escucharlos. La presencia de las sombras se intensificaba, como si respondieran a su angustia. Julián sintió el peso de su culpa, ese monstruo que había crecido en el silencio, retroceder momentáneamente ante la visión de su amiga. Pero la calma fue efímera. ¿Dónde están Carlos y Sofía?, preguntó, su voz temblando. Ana apartó la mirada, y él supo que eso solo podía significar una cosa, algo les había pasado. No lo sé, respondió ella, su voz entrecortada. La oscuridad nos rodea. Debemos correr. Antes de que pudiera responder, un grito resonó desde el fondo del pasillo. Era un grito que helaba la sangre, un recordatorio de que el tiempo se acababa. Sin pensarlo, Julián tomó la mano de Ana y comenzaron a correr. Cada paso resonaba en el eco de sus miedos, el sonido del suelo crujiente mezclándose con los gritos lejanos. Al voltear una esquina, se encontraron con una puerta desgastada. Aquí, gritó Julián, y ambos empujaron la puerta con fuerza. La cerradura cedió, pero más allá solo había un oscuro e interminable túnel que parecía devorar la luz del medallón. El túnel estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, garabatos que parecían moverse con la mirada, como si quisieran contar su propia historia de terror. Julián sintió como el medallón vibraba en su mano, como un latido desesperado. Vamos a meternos aquí,
dijo Ana, empujándolo hacia adelante. Pero justo en ese momento, las sombras comenzaron a deslizarse hacia ellos, volviéndose más densas, como si estuvieran inhalando la luz y el aire. No puedo, Julián se encontró murmurando, sintiendo que el peso de la culpa lo atrapaba. Recordó el rostro de Carlos y Sofía, cada uno dibujado en su mente como un grito silencioso. Julián, escucha. Ana lo agarró del brazo con un apretón desesperado. Si nos quedamos aquí, nunca saldremos. Tienes que dejar ir. Libérate de lo que te ata. Las palabras de Ana resonaron, pero las sombras no se detuvieron, parecían alimentarse del conflicto interno de Julián. Estaba dividido entre el miedo a lo desconocido y la desesperación por salvar a sus amigos. Dame tu mano, exigió Ana de repente, y al instante, Julián sintió el fuego corría entre ellos. La luz del medallón estalló en colores vivos, iluminando el túnel y dispersando momentáneamente las sombras. Pero Julián sabía que no podían confiar en eso para siempre, sin embargo, el instante de claridad fue suficiente. Pidió a su corazón que se liberara de los lazos de su traición y avanzó, apretando la mano de Ana con fuerza. Voy a luchar, dijo, sintiendo el fuego crecer en su interior. No puedo dejar que me arrastren. Sin previo aviso, un rugido resonó desde las profundidades del túnel. Era un sonido que atravesaba su mente, amenazando con desquiciarlo. Todo a su alrededor temblaba, como si la misma esencia de aquel lugar se estuviera quejando. Entonces, se dio cuenta. Hombres y mujeres, figuras conocidas, emergían entre las sombras. Eran los rostros de aquellos que habían perdido, susurros impregnados de sufrimiento y terror. Ayúdanos, gritaban, y Julián sintió que su corazón se partía. Atrás, gritó Julián mientras debía tomar una decisión. Las sombras danzaban frenéticas, pero algo dentro de él surgía, un deseo de confrontar. El tiempo se acaba, amigo, susurró Ana, su voz ahora urgida por el peligro cercano. Tú decides, pero cuando miró a su alrededor, entendió que aún había algo que no estaba dispuesto a perder. Con un grito de furia, se lanzó hacia adelante, mientras un grito aterrador resonaba desde la profundidad de la oscuridad. La pregunta se instaló en su mente, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar para salvar lo que amaba? En ese mismo instante, una sombra distinta surgió frente a ellos, más oscura que las demás. Un rostro se materializó de entre las sombras, y su sonrisa era una advertencia. Has pasado el punto de no retorno, Julián, ¿ahora qué harás? Y así, el ciclo maligno continuaba, atrapando a Julián en su espiral de terror. La última imagen de sus amigos se esfumó ante sus ojos mientras las puertas del abismo comenzaban a cerrarse. Julián respiró hondo, sintiendo que el aire opresivo del sótano se convertía en un manto de desespero. Ana a su lado, ambos estaban sumidos en la oscuridad, pero la luz del medallón aún ofrecía algún destello de esperanza. No. No es el final, no puede serlo, murmuró, su voz titilando como la llama a punto de apagarse. El rostro de la sombra se retorció, sus ojos ardían con una luz antinatural que atemorizaba. ¿Crees realmente que puedes escapar de este juego? Cada elección te ata más a tu destino. Julián sintió un nudo en la garganta. No pienso entregarme. No pienso ser parte de esto. La determinación se abría paso entre el miedo, un grito de rebeldía que él mismo había olvidado. Recordó a Sofía y Carlos, imaginó sus sonrisas, sus sueños empapados en risas y momentos compartidos. Debían estar juntos. Sofía. Carlos, gritó, su voz resonando en el sótano, retumbando entre ecos de risa burlona. Y justo entonces, el medallón brilló intensamente. Julián sintió como la luz lo envolvía, como si fuera un escudo. Ana, tómame de la mano, pidió, sintiendo el fuego entre sus dedos. No tienes que hacerlo solo, respondió Ana, acercándose, iluminada por la luz que emanaba del medallón. Juntos. Lucharemos juntos. Un rugido de ira surgió de la sombra, como si su esencia misma temblara de rabia. No escaparán. Este es su destino. Bramó, pero la luz del medallón se expandió, causando que los muros se agrietaran. Estamos aquí. Y no tenemos miedo, gritó Julián, sus palabras resonando con fuerza.
Las sombras comenzaron a dispersarse, y Julián sintió que la opresión empezaba a desvanecerse. Empuja, Julián. Debemos romper esto. Ana instó, su voz firme y decidida. Julián cerró los ojos, llenándose de valor. Con toda la energía que le quedaba, levantó el medallón al frente y gritó, el amor nos mantiene unidos, y la luz siempre vence a la oscuridad. Un destello de luz pura estalló, inundando el lugar de energía vibrante. Las sombras gritaron, retorciéndose como serpientes atrapadas, y en una explosión brillante, el sótano tembló, sucumbiendo ante la intempestiva luz. Sofía. Carlos, gritó nuevamente, y en el aire, los ecos de sus voces se entrelazaron, resonando una vez más. La luz brillaba intensamente, revelando vislumbres del pasado, sonrisas y risas que parecían alcanzar el alma, y entonces, de la luz apareció Sofía, con una sonrisa que iluminaba el ambiente, Carlos detrás de ella, ambos mirándolo con sorpresa. Julián, exclamó Sofía, el alivio visible en sus ojos. Están vivos, exclamó. Con el corazón latiendo con fuerza, avanzó hacia ellos, la sombra, ahora diluida por la luz, comenzó a desvanecerse, su risa burlona se convertía en un desesperado lamento. Nunca olviden este juego. El precio de las decisiones no se desvanece tan fácilmente. Basta, gritó Julián, sintiendo que la libertad se extendía hacia él. La luz se intensificó y comenzó a absorber la oscuridad, llevándola al abismo de donde nunca debería haber salido. Sofía y Carlos lo rodearon, y juntos levantaron el medallón, dejando que la luz brillara más que el terror. Vamos, todos juntos. La oscuridad, atrapada en la luz, se desmoronaba, gritos de desesperación se ahogaron en el vacío. En un instante glorioso y aterrador, las sombras fueron devoradas, y el sótano se iluminó, inundándose con una claridad que nunca habían conocido, un sandungoso silencio se instaló tras la huida del terror. Al mirar a su alrededor, el antiguo sótano se transformó, revelando un espacio más amplio, lleno de luz y calidez. Las inscripciones habían desaparecido, el ambiente ahora era ligero, como un respiro profundo después de una tormenta. Lo logramos, murmuró Ana, sus ojos brillando de una manera que no había visto antes. Julián asintió, sintiéndose cambiado, renovado. Había enfrentado sus miedos, y lo más importante, no solo había rescatado a sus amigos, había liberado una parte de sí mismo que creía perdida. Cuando se dieron la mano, aferrándose en silencio, entendieron que la verdadera victoria no era solo sobre la sombra, sino la lucha por sus propios corazones. A veces, el verdadero terror estaba dentro de ellos mismos, y solamente juntos podrían enfrentarlo. Las luces del amanecer comenzaban a asomarse por las ventanas, llenando el ambiente con calidez y esperanza. Se miraron, sonriendo, sabiendo que aunque el pasado no podía desvanecerse, su futuro ahora era suyo para reclamar. Con pasos renovados, se dirigieron hacia la salida, dejando atrás el sótano que intentó consumirlos, listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Este fue un cierre a su historia de terror, una nueva oportunidad para dejar las sombras atrás. Porque en cada rincón oscuro, siempre hay un rayo de luz que puede quebrar la oscuridad. No olvides que tu historia no ha terminado. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas y, por favor, dame al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo y ayuda a que otros vivan esta experiencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, me muero por leerlas. Además, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyarnos.